Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Felipe Hernández, economista de la Universidad Católica de Colombia, con énfasis en finanzas y política. Eh, Tengo una especialidad en gerencia financiera y de proyectos. Y bueno, me han traído acá para contestar una serie de preguntas, principalmente como lo es el tema del impacto económico sobre el COVID-19. Principalmente, digamos que el panorama era que se venía con un buen crecimiento, ¿sí? Un crecimiento del 3,3% más o menos sobre el 2019. Eh, pero la economía llegó a impactar fuertemente pues este crecimiento. Llegamos a tener como un tema de una pequeña recesión que se está presentando en este momento a nivel de la economía. Digamos, que sobre América Latina y el Caribe, digamos que se tiene esta medición y llegamos a tener que en Colombia se esperaba un incremento, digamos, cercano al 3,5%, pero enfrentando esta crisis no se logró obtener como lo teníamos esperado. Sin embargo, pues se vienen temas de políticas y temas de eh, intervenciones para poder mejorar este tema de esta crisis económica que se presentó en su momento. Eh, Sin embargo, pues llanamente sobre Colombia podríamos estar diciendo que este tema del desaceleramiento de la economía provocó unas pérdidas económicas grandísimas, provocando unas pérdidas entre 4,6 billones a 59 billones sobre el PIB total nacional, que es alrededor, esta pérdida oscila entre el 0,5 y el 6,1%, siendo una pérdida brutal para la economía colombiana. Las ramas o los sectores que más se vieron afectados sobre este tema fueron el tema de las actividades de alojamiento, fue el tema de servicio de comida, los servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades profesionales y técnicas. Con una construcción, en temas de construcción y comercio también fue un impacto grandísimo, donde pues vemos que los sectores menos favorecidos son los sectores donde tienen la mayor población, que afecta y atenta contra lo que tenemos ahorita de la pandemia actualmente. Sin embargo, pues tenemos que entender que era algo que teníamos que prever previamente, tenemos que prever, pero no lo llegamos a obtener en ese momento. Sin embargo, tenemos que tener un plan de contingencia en este momento ya armado para un próximo episodio como este que está ocurriendo actualmente. Tenemos que tener en cuenta que las principales ciudades afectadas sobre la pandemia y sobre todo este tema de lo que son el tema del comercio, el tema de la construcción y de todos los sectores que acabamos de mencionar anteriormente, principalmente está Bogotá, seguimos con Antioquia y Valle del Cauca, son los que registran la mayor pérdida a través de todos los escenarios. También existen pues temas más vulnerables, eh, pero esta vulnerabilidad se maneja tanto por el sector como por el aislamiento que se tuvo que generar en su momento. En ese momento tú encuentras que entre Antioquia, Boyacá, San Andrés, Santander y Valle del Cauca fueron las principales regiones. Por eso te decimos que estas pérdidas pueden ser de este tema, como te digo, muy fuerte, que impactan muy fuerte la economía y pues llegamos a tener este tipo de resultados como pues lo que nos ha dejado la pandemia. Bueno, y muchos lo que se preguntan es sobre este tema. ¿La devaluación del peso colombiano se debe también a la crisis económica que se viene presentando o no? Bueno, este tema es muy complejo y es un poco, va más allá de la pandemia. Hay que tener en cuenta muchas cosas y muchos factores. Principalmente hay que tener en cuenta que sobre el 2019 y sobre el 2020 veníamos sobre un tema de una crisis social, que veníamos siendo como eh, el, el ojo de halcón que todos tenían puesto sobre Colombia, donde todos querían ver qué era lo que pasaba en esta gran estallido social que se tuvo en ese momento. Esto generó principalmente y iba generando poco a poco esta evaluación que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, pues no cabe negar que, y afirmo que eh, es evidente que la pandemia viene a afectar también este tipo de crisis. Pues es muy curioso que, aparte de esto,
de la pandemia que se presentó sobre marzo del 2020, abril del 2020, se generó también una gran controversia cuando el dólar llegó más o menos a los 4.000, 4.100 pesos. Esto fue pues, primero, aparte de la pandemia, hay que entender que son crisis que precisamente, no sé, se llegan a tener a balancear sobre estas dos partes, pero sobre en marzo del 2020 que te estoy hablando, llegamos a entender que Rusia se iba a salir de la OPEP, de la Organización de Países Petroleros más productivos del mundo. Esto a nivel de la economía mundial iba a ser un impacto grandísimo. Y pues esto nos deja en un nivel de especulación o incertidumbre. Y hay que entender esto. ¿Sí? En ese momento estábamos en especulación. ¿Qué podría pasar? ¿Qué no podría pasar? Entonces no solo el factor de decir solo la pandemia afectó la evaluación del peso. Sí, afectó la evaluación del peso, pero hay que entender que esto va un poco más allá. ¿Sí? Hay que entender que tiene variables exógenas, variables endógenas, donde vamos a tener que entender los movimientos que se tienen actualmente. Hoy en día el mercado está muy volátil. Hoy en día podemos tener la semana anterior un mercado con un dólar a 3.800 sobre los pesos colombianos. O como tenemos hoy en día, un dólar a 3.960 como es hoy en día el peso colombiano respecto al dólar. Entonces es una variable muy compleja y que se va dando principalmente sí, frente a la pandemia, pero vienen factores como lo acabé de mencionar, como lo son el tema de algún tema petrolero, algún tema que puede venir con las variables nuevas que vengan con el virus. Esto va a impactar muchísimo en lo que se viene con el tema de la evaluación o la reevaluación del peso. ¿Listo? En este momento estamos en una incertidumbre y también en una especulación total. Entonces no nos queda nada más sino que estar muy pendientes del mercado y entender que esto va un poco más allá del simple hecho de que tenemos el COVID actualmente y que la pandemia sigue viva, la pandemia no se ha ido. Y hay que tener en cuenta que este impacto social va a venir proyectándose mucho más allá. Listo, bueno, entonces creo que con esto ya he respondido la mayoría de sus preguntas. Espero que pues les haya servido un poco la información que les estoy brindando. Y en cualquier momento, en cualquier duda, no duden en contactarse conmigo. Se pueden comunicar a través del correo electrónico jfhernandez72 @ucatólica.edu.co. Muchas gracias y que estén muy bien.